Hola, buenas tardes. Hoy me gustaría hablaros de la búsqueda de Dios en medio de las circunstancias adversas. Según los datos de la Universidad Johns Hopkins, son más de 16.600.000 personas contagiadas por el coronavirus en todo el mundo. Y el número de muertos supera la cifra de 659.000 en todo el mundo. España cuenta con 280.610 casos y las muertes varían según las fuentes, a 28.436 víctimas mortales confirmadas por el Ministerio de Sanidad. En medio de todo este caos, incluso los que creemos en Dios, sin estar apartados de Él, a través de las circunstancias que nos rodean, buscamos una variedad de cosas que creemos que es lo más importante en estos momentos. Salud, trabajo, protección. Y no es que esto no sean cosas necesarias para nuestras vidas. Lo triste del caso es que en estos tiempos de crisis acuciante poco logramos obtener aquello que deseamos, y cuando lo hacemos nos damos cuenta que estas cosas a la larga no traen satisfacción, porque lo hacemos en muchos casos sin contar con Dios. En medio de esta crisis, como el profeta Oseas exhortó en su época, es tiempo de buscar a Dios. Oseas 10:12. ¿Por qué debemos de buscar a Dios? La verdad es que su voluntad es nuestra salvación. Dice Pablo a la iglesia en Éfeso, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y entre paréntesis pone, por gracia sois salvos. Efesios 2, 4 y 5. Pero Dios jamás va a traspasar los límites de nuestra voluntad para salvarnos. Somos nosotros quienes debemos de buscar a Dios y responder a su plan redentor. Ahora, ¿por qué debemos buscarle? Bueno, pues varias razones. La primera, debemos buscarle porque muchos están lejos de Él y otros necesitamos no despegarnos de su lado. Esta realidad no solo la entendemos por lo que nos dice la Biblia, sino que lo podemos corroborar al analizar cada uno de nosotros nuestra propia vida. Si no, pensemos un momento. ¿Está presente el Señor siempre en vuestros pensamientos? Afectos. ¿Está siempre en vuestros afectos, en vuestros sentimientos y en vuestra conducta diaria? Si es así, gloria a Dios. O, por el contrario, hemos vuelto a veces a aquellos pensamientos, afectos y conducta que teníamos antes de conocerle. Recordemos que en aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Efesios 2, 12 y 13. Debemos buscarle, segunda razón, porque es posible hallarlo. No es difícil encontrar a Dios. Que no nos engañen las circunstancias y las pruebas por las que estamos pasando algunos. Nadie busca a Dios en vano. Todo aquel que lo ha intentado de corazón lo ha conseguido. Como dice el salmista, que lo buscó y lo encontró. Busqué a Jehová y lo encontré, dice el texto, y él me oyó y me libró de todos mis temores. Salmo 34:4. Es posible hallarlo. Nosotros podemos estar lejos o alejándonos de él, pero ciertamente él no está lejos de ninguno de nosotros. El Señor, como dice en Hechos, nos ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de la habitación para que busquemos a Dios, si en alguna manera, palpando, podamos hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de nuestros propios poetas también han dicho,
porque linaje suyo somos. Hechos 17, 27 y 28. Y es posible hallarlo, porque Él mismo nos está buscando. Y cuando dos personas se buscan mutuamente, tardarán más, tardarán menos, pero se encontrarán seguro. Solamente tenemos que reconocer en nuestra búsqueda que estamos perdidos, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Debemos buscar porque es nuestro deber. Si hay un Dios que nos ama, que provee para nuestras necesidades, que nos protege de los peligros, que hace tanto por nosotros, entonces no hay nada más importante en la vida que conocerlo y agradarlo, que buscarle para conocerle y agradarle. Segundo, ¿cómo debemos de buscar a Dios? El profeta Isaías nos enseña hoy algunas maneras de cómo debemos de buscarle. Dice Isaías 55, versículos 6 y 7, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Debemos buscar a Dios de manera individual. El texto señala un llamado que Dios hace a todas las personas sin excepción. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Buscad, llamarle, segunda persona del plural en modo imperativo. No dice ellos, lejanos de vosotros, cercanos de Él, tan cerca que lo pueden oír y sentir en sus vidas. Dice o nos hace referencia a un llamado a nosotros. Pero no nos equivoquemos. En este llamado que nos hace el Señor es para todos nosotros, sí, pero en este caso no es colectivo, es individual. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Deje y vuélvase. Segunda persona del singular en modo imperativo. Vosotros, tú y yo. Porque cada uno de nosotros debemos de buscarle, porque cada uno de nosotros estamos capacitados para buscar a Dios individualmente. Tenemos raciocinio, es decir, tenemos la capacidad de meditar, de reflexionar, de argumentar las razones por las cuales debemos de buscar a Dios. Tenemos voluntad, es decir, la capacidad de decidir en buscarle con ahínco y constancia. Y tenemos conciencia, es decir, la capacidad de saber lo que está mal y lo que está bien. Una vocecita en nuestro interior que nos anima y nos guía a buscarle. Y debemos de buscarle individualmente, porque cada uno de nosotros es responsable de sí mismo ante Dios. Y cuando estemos ante su presencia, el día que nos llame o venga a recoger a los que le esperen, cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, Romanos 14, 12, de lo que ha hecho o de lo que ha dejado de hacer en su vida. Debemos de buscar a Dios, en segundo lugar, con espíritu de arrepentimiento. Deje el impío su camino, dice el profeta. ¿Cómo? Cambiando el rumbo de nuestras vidas y vuélvase a Jehová. Tenemos que tener claro qué camino seguir, porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14, 12. Las direcciones, las enseñanzas que nos da el Evangelio son claras. Debemos de ir por el camino de la fe, pues sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Debemos de ir por el camino del arrepentimiento, es decir, es necesario un cambio de nuestra mente y en nuestro corazón para abandonar el pecado, que es lo que nos aleja de Dios y lo que nos dificulta en su búsqueda, y seguir a Dios decididamente. Así que dice Hechos 3:19, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Debemos de ir por el camino de la confesión, es decir, no solamente creer en el Señor, sino reconocer públicamente su señorío en nuestras vidas. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
Romanos 10, 9 y 10. Y debemos de ir por el camino de obediencia. Lo dice el Señor, no yo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 27, 21. Es decir, no solamente creer a Cristo, en Cristo como nuestro Señor, sino cumplir en nuestras vidas todo lo que está escrito en su palabra. Tercero, debemos de buscar a Dios confiando en su misericordia. ¿Tendrá de Él misericordia? Será amplio en perdonar. Por nosotros mismos no podemos quitarnos el peso del pecado. Por eso, cuando buscamos a Dios, debemos de hacerlo confiando en su misericordia. ¿Cómo muestra Dios su misericordia? Acercándose a nosotros, escuchando nuestras súplicas, nuestras peticiones y nuestro agradecimiento. Bendiciéndonos. Bendiciones materiales, como sosteniendo nuestra salud, proveyendo nuestra necesidad, animándonos en nuestra tristeza, y bendiciones espirituales, perdonando nuestro pecado. Será con nosotros amplio en perdonar. Dios se deleita en multiplicar y hacer grande su perdón cuando en nuestra búsqueda acudimos a Él. En cuanto se agrandó el pecado, dice Pablo a los romanos, sobreabundó la gracia. Y esto conlleva consuelo, lleva paz, lleva gozo, lleva perdón, lleva salvación, lleva libertad y tantas otras bendiciones. Cuarto, debemos de buscar a Dios sin demora. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle mientras está cercano, en tanto está cercano. Debemos de buscar a Dios de una manera principal, como dice Jesús a sus discípulos: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, sin dejarlo en segundo lugar, sin permitir que nada ni nadie se interponga en nuestro camino, ni en medio de esa búsqueda prioritaria, intensa y activa. Y todas estas cosas os serán añadidas. No dejemos para mañana lo que podemos y debemos hacer hoy. No seamos como José Mota en su programa de humor, cuando dice: pero hoy no, mañana. Es un autoengaño y es un grave error con consecuencias fatales para nuestras vidas. Es un error porque ciertamente nuestra vida es breve. Dice Santiago, porque ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Santiago 4:14. Y ninguno de nosotros sabemos el tiempo exacto que tenemos para poder buscarle. ¿O tú lo sabes? Es un autoengaño y un grave error con consecuencias fatales para nuestra vida. Debemos de buscarle sin demora, porque cuando más tardemos en buscarle, más se endurecerá nuestro corazón y más difícil será encontrarle para nosotros. El autor de Hebreos dice: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hebreos 3, 12 y 13. Debemos de buscarle sin demora, porque es el mejor momento de buscar a Dios ahora, hoy. Muchos reconocen la necesidad de buscar a Dios, pero no lo han hecho todavía. ¿Por qué? ¿Por qué se aplaza? Hay un gran peligro para aquellos que actúen así, porque el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Amén, si crees en Jesús, si le has aceptado como el Señor de tu vida. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. Juan 3:36. Al indicar que hoy es el tiempo, quiere decir que hoy es el mejor tiempo y de hecho puede ser el único tiempo para buscar al Señor, mientras pueda ser hallado. En tanto está cercano, dice el profeta. No pensemos que Dios es una máquina disponible en cualquier momento que se nos antoje. Otra vez les dijo Jesús a sus discípulos: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Juan 8:21. Pablo dijo: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. ¿Pero qué será de los que no están? Como sigue enseñando en el capítulo 8 de Romanos, en sus pecados morirán. Si le buscamos hoy,
Dios promete encontrarlo. Nos promete que lo podemos encontrar. Tal adverbio contiene una promesa incluida, y esa promesa, es la de encontrar a Dios y tener comunión con Él. Me buscaréis, dice Dios, y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Jeremías 29:13. Como Pablo exhorta en su segunda epístola a los Corintios, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Segunda de Corintios 6:2. Esta enseñanza se ve en la parábola del hijo pródigo, cuando se arrepiente y reconoce su error. Cuenta la historia esto, que levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó a su cuello, y le besó. Lucas 15:20. Termino. Hoy en día, en medio de esta pandemia, es tiempo de buscar a Dios. No dejemos que nuestras cargas y aflicciones nos desborden y nos impida buscarle. No nos afanemos, pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Los que no creen en Dios buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. Mas busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, como he dicho antes, nos serán añadidas. Mateo 6:31 al 33. Siempre, pero especialmente cuando las circunstancias se vuelvan difíciles, busquemos a Dios mediante la lectura bíblica, la meditación de su palabra, la alabanza, la oración y el buscar estar en comunión con otros. Juan Antonio Monroy, en su libro Un protestante en la España de Franco, en la página 319, en una carta que escribió a Luis Eduardo Aute en junio de 1981, le dice: no abandone la búsqueda. El que busca halla. Son palabras de Cristo. Hermanos y amigos, no abandonemos la búsqueda. Encontraremos a Dios. Lo enseña su palabra. Voy a terminar, ahora sí, con una poesía de Arturo Gutiérrez Martín. Donde quiera que pongas tu mirada, donde quiera que fijes tu atención, donde quiera que un átomo subsista, encontrarás a Dios. En las formas diversas de las nubes, en los rayos dorados que da el sol, en el brillo que lanzan las estrellas, encontrarás a Dios. En los dulces balidos que en los prados el rebaño da el silbo del pastor, en los trinos cambiantes de las aves, encontrarás a Dios. En la sangre que corre por tus venas, en la misma conciencia del tuyo, en los propios latidos de tu pecho, encontrarás a Dios. En la santa figura de la madre, cuyo seno la vida te donó, en la franca sonrisa de una hermana o de un hermano, encontrarás a Dios. En las lindas pupilas de la joven que de amores prendió tu corazón, en la grata visión de un ser querido, encontrarás a Dios. En las horas de sombra y amargura, cuando a solas estés con tu dolor, si le buscas en la sombría noche, encontrarás a Dios. Que el Señor bendiga su palabra y os bendiga a todos en esta tarde y siempre. Amén.